Hola, en este video vamos a hablar sobre lo visto en clase de instituciones jurídicas romanas con el profesor José Freddy Aristizábal en este primer semestre. Vamos a hablar del derecho romano y el derecho en la actualidad. Las primeras sociedades se dan por los sumerios, se da en el año 5000 a.C. en Mesopotamia. Estas culturas se dividieron en dos, en la cultura Sumer y la cultura Akkad. Estas culturas tenían unos códigos, los cuales eran el código Entemena, el código Urengur, Urukagina, Urnamu, Lipizzata y Esuna. Estos códigos protegían la propiedad privada y la familia. ¿Cómo se veía el derecho en las primeras sociedades? En esas culturas se daba la venganza o la llamada autojusticia. Se dividía en nómadas y sedentarios. Los nómadas manejaban lo privado y la consanguínea, los sedentarios la divina y lo estatal. Posterior a esto surgieron otras culturas, los babilonios, asirios, neobabilonios y caldeos. En la península itálica también surgieron tres culturas, los latinos, los sabinos y los etruscos. En el año 3100 a.C. aparece la escritura, denominada cuneiforme, dando origen a la Lex Scripta. Entre los años 1750 y 1790 a.C. aparecen las pandectas, o llamado Código de Hammurabi. Este rey hace la compilación de todos los códigos por los que se regían las sociedades sumerias. Habiendo un cambio, en las sociedades sumerias se manejaba la sanción de manera pecuniaria, es decir, económica. En el Código de Hammurabi queda la sanción con la ley del talión, que es ojo por ojo y diente por diente. En el año 753 a.C., Roma fue fundada por Rómulo y Remo, dos hermanos mellizos, los cuales fueron abandonados en el río Tíber, en donde la loba Luperca los acoge y los ayuda a criar. Estos se dividen a Roma en dos, en donde se ponen unas reglas que cada uno debe respetar, en donde Remo no las acoge y entra al imperio de su hermano y su hermano lo asesina, quedando como único rey de Roma. En Roma se dieron tres formas de gobierno: la monarquía, la república y el imperio romano. La monarquía se dio en el año 753 al 510 a.C. Durante esta época hubo 7 reyes: Rómulo, Numa Pompilio, Anco Marcio, Servio Tulio, Tarquino el Antiguo, Tarquino el Severo, Tulio Hostilo. En la monarquía el derecho se daba por la costumbre y por la lex scripta. Las familias tenían un núcleo principal, el cual era el pater familia. Varias familias formaban una gens. Los ciudadanos romanos eran llamados quirites, jus quiritarium. Eran regidos por el status civitatis, el cual era el jus publicum y el jus privatum. El gobierno de la República se da en el año 509 hasta el año 27 a.C. Está conformado por el plebiscito, que es lo que manda el pueblo, el senado consulto, el pretor, que es el edicto de los pretores, la jurisprudencia, que es el consejo de los sabios. El imperio romano se da desde el año 27 a.C. hasta su caída en el año 476 después de Cristo. Las fuentes del derecho romano: la costumbre, la ley, el plebiscito, el edicto de los pretores, el senado consulto, la jurisprudencia y las constituciones imperiales. Los principios del derecho romano: no hacerle daño a nadie, vivir honestamente, dar a cada quien lo que le corresponde. En Roma habían dos clases de hombre: los peregrinos y el ciudadano romano. También habían esclavos, pero estos no eran tratados como personas, sino como cosas. En Roma también estaba conformado por el status civitatis, el cual se divide en el jus publicum y el jus privatum. El jus publicum regula las relaciones entre el Estado con los particulares y el jus privatum
regula las relaciones entre los particulares. Vemos en Roma cómo definían que la persona era capaz de ejercer derechos y de contraer obligaciones. Se dividía en persona moral y natural. La persona natural eran aquellos quienes eran sui juris, que no estaban bajo la potestad de otra persona, y alieni juris, quienes estaban bajo la potestad de otra persona, y la persona moral, que era una creación ficticia de la ley. En Roma la familia civil se dividía así: el pater familia es quien manda, quien tiene todo; los cognados, quienes tienen parentesco consanguíneo; y los agnados, quienes tienen parentesco civil. La patria potestad en Roma se definía como el poder que se tenía sobre las personas, bienes y sobre algunos ritos religiosos. Se dividía en mancipium y peculio. La mancipium era cuando se enajenaba, donaba o se disponía de los hijos, y el peculio se dividía en 4. Profectitum: le daba al hijo un dinero para que le aprendiera a administrar, y todo lo que el hijo consiguiera con este dinero se le pertenecía al pater familia. Castrense era cuando el hijo era soldado y ganaba sus botines de guerra y estos le llegaban al padre. Cuasicastrense era que el hijo trabajaba en cargos públicos y, así como en los anteriores, lo que ganaba le pertenecía al pater familia. Y adventicio, que era lo que pater familia recibía de diferentes partes. Cuando el hijo se casaba y procreaba, este se iba a vivir a otro lugar. Entonces de allí en adelante lo que consiguiera ya sería para sí mismo, porque ya se convertiría él en el pater familia. Pero lo que consiguió anteriormente se le devolvería a él cuando el pater familia muriera. Las fuentes de la patria potestad eran 3: matrimonio, adopción y legitimación. El matrimonio se daba de 2 maneras, que era religioso y solemne. Para poder casarse deberían ser personas púberes, que eran hombres mayores de 14 años y mujeres mayores de 12. Deberían tener su propio consentimiento y el del pater familias. No podrían haber impedimentos y deberían tener el jus connubii. La adopción se dividía en 2: adopción propiamente dicha y adrogación. La adopción propiamente dicha, ¿cómo se efectuaba? Bueno, el adoptante debería ser quirite, pater familia, y ser capaz de procrear. ¿A quién se adrogaba? Bueno, a los alieni juris que tuvieran 18 años de diferencia para ser adoptados como hijos y 36 como nietos. La adrogación. Bueno, el adrogante debería ser mayor de 60 años y no tener hijos diferentes al futuro adrogado. Y el adrogado debería ser sui juris. La legitimación se dividía en 3: subsequens matrimonium, que era cuando contraía matrimonio con la concubina madre de los hijos; oblato curiae, que era cuando se ofrecía el hijo para que sirviera el cargo de decurión; y rescriptum principii, que era al estar casado con otra persona, pues por ausencia o deceso de la madre, ya entonces se hacía una solicitud al emperador para legitimar al hijo. Bueno, ahora vamos a empezar a hablar del derecho actual. ¿Cuáles son las fuentes del derecho actual? Las fuentes formales, las fuentes históricas y las fuentes reales. ¿Cuáles son los principios del derecho civil actual? Enriquecimiento sin causa, buena fe, abuso del derecho e imprevisión de los contratos. En la actualidad vemos cómo se divide persona en natural y jurídica. Natural es de derecho individual y jurídica de derecho estatutario. ¿Cómo se ve la familia civil hoy? Bueno, la vemos que el jefe de la familia no es solo el padre, sino que ya es el padre y la madre. Vemos que están los consanguíneos, que tienen consanguinidad por grados, y los afines, que son los que tienen parentesco civil. ¿Cuáles son las formas de adquirir patrimonio? Primero, la ocupación, que es lo adquirido por un trabajo propio. Segundo, la accesión, que es la adquisición de un dominio derivado de un bien principal, es decir, algo como alquileres o alguna utilidad de un negocio. Tercero, usucapión, que es la posesión de las cosas por el transcurrir del tiempo. Cuarto, tradición. Debe ser por un modo certificado de tradición, que se da por donación, compraventa o canje, etc. Y la sucesión por causa de muerte, que se da cuando la persona tiene bienes y fallece. Estos, a través de una sucesión, pasan a ser de sus hijos. Existen varios tipos de sucesión. Primera, sucesión intestada, cuando la persona fallece y no deja testamento. Segunda, sucesión mixta, cuando en vida hace un testamento, pero luego de hacerlo consigue más bienes que quedan fuera de este. Y tercera, la sucesión testada, que es cuando la persona sí deja un testamento.
Y eso es todo, gracias por el tiempo prestado, esperamos que este esfuerzo para hacer video sea digno de una buena nota y muchas gracias.